¿Usted quiere saber cómo compartir la lección de adultos de escuela sabática de manera que se cumplan los objetivos de la clase? ¿Quiere saber cómo compartir una clase integradora, desarrolladora para prepararnos para el reino de los cielos? Yo te enseño. Ven y aprendamos juntos. Soy Marta María, doctora en Ciencias Pedagógicas y profesora titular, y hoy conversaremos de cómo compartir el sábado la lección 10 que lleva por título Cónyuges juntos en la cruz. Te invito a suscribirte a mi canal y dejar comentarios para perfeccionar así la obra del Ministerio Magisterio, para que puedas seguir recibiendo ayudas para tu trabajo educativo desde esta y otras plataformas. En el primer comentario te dejo el enlace para que encuentres la ficha didáctica. Oremos. Amoroso Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de compartir una vez más la didáctica de la escuela sabática. Bendice este momento especial para poder contribuir a perfeccionar tu obra, Señor. Bendice a los maestros de escuela sabática y permite que este momento sea útil para todos. Gracias, Padre. Dirígenos, Señor. Ayúdanos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. En esta clase, la idea esencial que expone Pablo es cómo la unidad de la familia es fundamental en la vida cristiana. En esta parte vuelve a usar una metáfora cuando dice que las relaciones en el matrimonio deben tener como modelo las de Cristo con su iglesia. Es importante en esta clase puntualizar en el modelo bíblico del matrimonio y profundizar en sus responsabilidades. Para ello es necesario aclarar dos términos, sujeción y sumisión, por las erróneas interpretaciones que se le adjudica cuando se quiere analizar según las propias experiencias o los enfoques de la cultura en que se vive. De ahí que los objetivos de esta clase se elaboran con este fundamento y son los siguientes. Para el objetivo saber, comprender la relación entre cónyuges como la relación entre Cristo y su iglesia. Para el objetivo sentir, desear cultivar un amor sacrificial y respeto mutuo en nuestras relaciones matrimoniales, siguiendo el modelo de Cristo y la iglesia. Y en el objetivo hacer, vivir en la familia en un clima de respeto y amor. En correspondencia con estos objetivos se establecen 3 puntos concatenados en una secuencia lógica que dan consecutividad a la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje, determinados por preguntas afines. En esta clase, los 3 puntos son: primer punto, cómo Cristo se entregó a la iglesia; segundo punto, un matrimonio a la medida de Dios; tercer punto, Cristo en el centro. Ya comenzamos con nuestra didáctica para la clase de hoy. Primer paso, introduce. Podemos decir lo siguiente: ya estamos en los finales de la carta de Pablo a los Efesios y ahora vemos que después de aconsejar a la iglesia acerca de la importancia de la unidad, va a enseñarnos la vida matrimonial en Cristo. Te invito a repasar la lección. Para el paso ilustra, te propongo buscar algo de la vida común, algo que sucede todos los días a tu alrededor. Y yo te digo esta: qué bonito es cuando miramos a los ancianitos en matrimonio, tomados de las manos, sentados juntos en el templo, profesándose amor eterno y diciendo que, a pesar de que ha pasado el tiempo y las circunstancias han sido difíciles, han sido felices y fieles el uno al otro. Para el paso conecta, te propongo una pregunta que enlace esa ilustración con el tema de la lección. Y yo te digo esta: ¿qué es lo que ha permitido a estos matrimonios persistir en el tiempo?
Para el primer punto, como Cristo se entregó a la iglesia, vamos a analizar esta analogía que hace Pablo, o sea, esta metáfora de que los matrimonios deben relacionarse tal como Cristo con su iglesia. Vamos aquí a concretar algunos aspectos importantes. Por ejemplo, debemos empezar a analizar cómo eran los matrimonios de la cultura para la que está hablando Pablo. Por ejemplo, cómo era, la primera pregunta que te propongo, cómo era el matrimonio en Éfeso. Allí vamos a ver, analizar con algunas respuestas de los estudiantes, y nosotros concretamos que era matrimonio por conveniencia. En una segunda pregunta, ¿cómo era el matrimonio bíblico?, vas a concretar, después que ya todos tus estudiantes participen, acerca de las celebraciones que se efectuaban y de que esta también era una negociación, pero que iba incluido también una preparación de la novia, donde ésta se esperaba en su casa al novio, el novio salía con un gran desfile de otros que le acompañaban, con música, con regocijo, hasta llegar a su casa, y que celebraban una semana de fiestas de boda. O sea, toda la tradición de lo que era la boda en aquel momento, para que podamos entender cuál es la diferencia en nuestros días. O sea, que todas esas ceremonias tenían una connotación más allá de lo que puede ser en el día de hoy. Ahora pasamos a una tercera pregunta, la más importante en este punto. ¿Qué fue lo que Cristo hizo por la iglesia? La respuesta la encontraremos en Efesios 5, 25 al 27. Pues nos amó como una esposa, pagó el precio por nosotros con su propia sangre, Él mismo nos bañó, refiriéndose al bautizo, pronunció la palabra de la promesa, Él mismo nos preparó sin mancha ni arruga, Él mismo presentó a la novia a sí mismo. Y terminamos este punto con una pregunta, la pregunta 4, ¿cómo Pablo usa la relación de Cristo con su iglesia para hablar del matrimonio cristiano? La respuesta la vamos a buscar en Efesios 5, 24 y 25. Después de analizar en este primer punto todo respecto a la ceremonia y a la concepción de Cristo en su relación con la iglesia, vamos a pasar a un segundo punto donde vamos a analizar cuáles son las bases del matrimonio cristiano. O sea, el matrimonio original, como lo creó Dios, el modelo bíblico del matrimonio. Por tanto, empezamos con la primera pregunta: ¿cuál es el modelo de matrimonio original y bíblico? Después que los estudiantes participen, nosotros podemos cerrar con algunas cosas muy puntuales. Por ejemplo, que es monógamo, que es heterosexual, y Cristo debe estar en el centro. Eso es clave. Ahora vamos a la pregunta 2. ¿Significa lo que dice Efesios 5:22 que el hombre es superior a la mujer? Para contestar esta pregunta remitimos a los estudiantes a Génesis 2:21-2. No la hizo de los pies para que no se sintiera inferior, ni de la cabeza para que no se sintiera superior. Por tanto, la respuesta es no, eso es falso. Pregunta 3. ¿Qué significa que son una sola carne? Bueno, pues eso quiere decir un estado de unidad y de igualdad en dignidad entre el hombre y la mujer. Y cerramos con una pregunta 4. ¿Cómo el pecado revirtió eso? Para poder llevar a las personas a entender cómo el plan bíblico fue poco a poco degradándose hasta llegar a lo que tenemos hoy por culpa del pecado. Y entonces nos van a responder muchas cosas, y nosotros podemos concluir que este mundo es machista, y es por eso que tenemos todas esas respuestas en contra del matrimonio original. Tu deseo será para tu marido. Habla mucho de eso. Aquí Dios no está prescribiendo lo que va a pasar, está describiendo las consecuencias del pecado. Ahora, lo que va a prevalecer, lo que prevalece en nuestros días, es el gobierno por medio de la fuerza, precisamente porque nos cuesta mucho la sumisión. Y ahora entramos en un punto muy importante, el punto 3, que es Cristo en el centro.
A veces no sabemos hacer esto. A veces decimos, sí, Cristo está en mi casa, Cristo está en mi matrimonio, Cristo está en mis relaciones. Pero hay cosas importantes que nosotros debemos tener en cuenta, porque a veces el esposo dice, pero si yo lo hago todo bien, ¿en qué yo he fallado? Hay veces que no sabemos por qué nuestros matrimonios fracasan, por qué no nos salen las cosas bien. Y es importante saber, muy central es esto, cómo Dios creó el cerebro de la mujer y cómo creó el cerebro del hombre. O sea, la complejidad del pensamiento de ambos no es la misma y tenemos que tener claro estos conceptos. Para empezar la polémica en este punto 3, yo te propongo esta pregunta. ¿Sabes tú por qué Dios colocó al hombre como cabeza? Ahí te van a decir todo tipo de especulación posible y tú vas a concluir diciendo que no existe razón humana para responder. Dios lo dispuso así. Y entonces empezamos la controversia con una segunda pregunta. ¿Qué significa para ustedes ser cabeza? Bueno, ahí van a hablar de liderazgo, van a hablar de muchas cosas, pero el profesor, el maestro, debe puntualizar lo siguiente. Dios te va a exigir responsabilidad a ti como líder de tu familia, porque tú eres un administrativo de la empresa que es tu familia. El ser cabeza es una manera de demostrar sumisión, porque liderar en la Biblia es servir, por tanto es todo lo contrario de la prepotencia, ¿verdad? Como familia, como cabeza de familia es muy importante esto. Esposo, para que tu esposa te pueda amar, debes proveer, debes proteger, debes cuidar, debes promover a toda tu familia para que esté en un mejor lugar siempre, para que pueda crecer. Y debes tener autoridad, pero una autoridad ganada, no exigida. Y ahora pasamos a una pregunta 3 que tiene que ver con un aspecto controversial de la clase, la sujeción de la mujer. ¿Cómo se puede entender esto? Pregunta. ¿Qué significa que la mujer está sujeta? Después de todas las respuestas de los estudiantes, tú vas a concluir, maestro, con que la esposa debe apuntalar la autoridad del esposo. No debe competir con la autoridad. Y esto es lo que nos está sucediendo a nosotras. Esposas, mujeres, madres, estamos queriendo competir con la autoridad y esto los hijos lo ven y es nefasto para la educación de nuestros hijos. Me gustó mucho la reflexión del pastor Montero cuando dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto quiere decir que en un espíritu gobernado por el Señor uno puede entrar en el entendimiento de que la otra persona también es a imagen de Dios y que debe ser escuchada y que ambos deben tener un espíritu de sumisión mutua. El pastor Herrera, por otra parte, dice que es el reconocimiento de quien debe liderar de acuerdo a sus habilidades. Muy interesante. Por eso la sumisión en el matrimonio es alternada. Y él pone el ejemplo de su esposa, que es mejor en las finanzas, y allí él no es el líder, sino es ella. Ahora vamos a la pregunta 4, donde se concentra una parte muy importante de la lección. ¿Qué es tener a Cristo en el centro de matrimonio? La respuesta para esta pregunta para todos es fácil: amor. Pero eso tiene mucho por dentro, porque resulta que el amor tiene que ser manifestado de acuerdo a nuestro diseñador, de acuerdo a lo que Él dispuso para cada uno de nosotros. Y resulta que la complejidad del cerebro masculino no es la misma del femenino. Vaya a saber usted cuáles son las relaciones neuronales que se establecen, como lo hizo Dios, para que el hombre piense de una forma, entienda de una forma diferente a lo que entiende la mujer. Bueno, resulta que Dios nos hizo de la siguiente manera: el esposo necesita ser respetado para sentirse amado. La mujer entonces necesita todo lo contrario, sentirse amada para ser respetada. Esto ya está estudiado, es así, mis queridos hermanos. Entonces, ¿cómo se hace esto?
El hombre se gana el respeto de su esposa cuando su amor por la esposa es semejante al de Cristo. El hombre tiene que continuamente estar hablando palabras bonitas para con ella, decirle que está bella, decirle que siempre está enamorado de ella, que es la mujer más hermosa, que, en fin, halagos y más halagos. Es esto, mis queridos amigos varones, es halagar a la mujer, es que ella se sienta que es una princesa para él, que es la mejor mujer del mundo. Ahora, la esposa se gana el amor del esposo cuando respeta a su marido. Entonces, ¿cómo la mujer respeta a su marido? Cuando lo admira, cuando lo reconoce delante de los demás, cuando no compite por la autoridad con él. Cerramos con una pregunta 5. ¿Qué se logra cuando Cristo es el centro del matrimonio? Con esto cerramos el ciclo de la clase para ver de dónde salimos, cómo debemos actuar y para qué lo hacemos, a dónde debemos llegar. Pues entonces debemos concluir diciendo que a la unidad familiar, ejemplo, al mundo debe ser la familia. Si la familia anda bien, la sociedad anda bien. Pasamos ahora al paso aplica. Y decimos, en esta semana reflexiona acerca de la relación entre cónyuges como la relación entre Cristo y su iglesia. Ora para que Dios te conceda amor por tu cónyuge. Procura hacer algo para lograr que tu familia disfrute de un clima de respeto y amor. Y comparte con otros acerca del modelo bíblico del matrimonio. Y para la conclusión te propongo lo siguiente. Estas palabras de la hermana White. El vínculo de la familia es el más estrecho, el más tierno y sagrado de la tierra. Estaba destinado a ser una bendición para la humanidad. Y lo es siempre que el pacto matrimonial sea sellado con inteligencia, en el temor de Dios y con la debida consideración de sus responsabilidades. Dios te bendiga, maestro, y te espero en la próxima clase. Chao.